Hola, buen día. Si no han revisado todavía su calificación del examen, pueden ingresar a Didactic, revisen su calificación y los comentarios que les dejé ahí. Y cualquier duda sobre su calificación me dicen. Bien, entonces nadie tiene dudas de su calificación. Bien, entonces pues vamos a continuar.
Bien, entonces la idea de hoy es practicar lo que hemos visto hasta el momento de la unidad 4, enfocándonos en los análisis de polarización y el uso de modelos de pequeña señal. Entonces, mi idea del día de hoy es que participen con la idea de mejorar su calificación de este examen pasado, porque creo que les fue a la mayoría muy mal. Creo que hubo poca comprensión de los temas de diodos. Entonces, es momento de aplicar esos mismos conocimientos y de que tengan una cierta revancha como, con respecto a cómo les fue en el examen. Entonces, va este primer ejercicio que sería uno de los más simples de polarización. Entonces, el primero que termine y me exponga su solución tendría un punto extra sobre su calificación del examen de la tercera unidad. Entonces, espero sus soluciones y si nadie lo resuelve, pues ya vemos la solución entre todos.
Profe, creo que ya ¿Listo? acabé. Ok. Si quieres compartir pantalla o cómo les... Ah, déjele ¿O en qué tomar lo foto hiciste? entonces. Sí. Ok. Creo que ya se envió el chat. Si quiere, comparto pantalla y lo Sí, si explico. quieres, compártelo. Sí, compártela y explica tu solución. ¿Ahí se ve? Amplifícala un poquito. Ahí está bien. Bueno, primero calculé la corriente del emisor, Mm. conociendo el voltaje que tenía el emisor y el voltaje de abajo. Eh, Nada más saqué bueno, más bien saqué la corriente que había en la resistencia, que era la corriente del emisor, y me dio esto menos 1.07 miliamperes. Ujú. Y después usé la fórmula que nos decía que la corriente del emisor era igual a beta más 1 por la corriente del... se me fue el nombre. Bueno, la corriente en B. Y, y despejé la corriente en B para obtener... ahí está. Y ya me dio los menos 20.98 microamperes. No lo pasé a micro. Y de ahí más fácil la corriente del colector. La saqué con la fórmula de beta por IB. Ya conociendo beta, bueno, ya lo habíamos usado desde acá. Y me salió menos 1.049. Y para el voltaje de BC, pues me regresé ahora sí al análisis, conociendo el voltaje que tenía acá arriba y la corriente que pasaba, pues saqué el voltaje que había en la resistencia de 5 kilo ohms y despejé BC. Me salió 15.24. Es, está mal la solución. Acabo de ver un error que tienes ahí, entonces búscale todavía. Sí, está bien. Hay un detalle. Ahorita veo. A ver, creo que yo también ya lo Rodrigo, resolví. igual cuando quieras comparte pantalla. Sí, nada más le mando la foto igual. Sí.
Ya. Bueno, ahí lo que yo hice primero decía la suposición que el voltaje entre la base y el emisor es siempre de 0.7. Y nos había comentado pues que el voltaje del emisor es menos 0.7. Bueno, eso porque al momento de hacer esta resta, pues nos va a dar aquí el voltaje de base como 0, ¿verdad? Y la beta es 50. Entonces, mediante las fórmulas, pues obtenemos que la corriente del emisor pues va a ser obtenida entre el voltaje del emisor entre la resistencia del emisor. Esto es igual a el voltaje del emisor que ya teníamos de menos 0.7 entre la resistencia del emisor, que nos va a dar menos 0.0007, que es igual a menos 0.7 miliamperes. Hasta ahí, estás mal también. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ¿Puedo revísenlo enviar? bien. ¿Qué, profe? Sí, Abraham. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí primero consideré el voltaje del emisor, como dice, 0.7, Ujú. pero ahora, bueno, como la corriente pues fluye de este lado, sería menos 0.7 menos 10 volts. Entonces aquí el voltaje me quedaría positivo, 9.3 por 10 a la menos 4, o 0.93 miliamperes. Y bien, tengo apuntadas las fórmulas que vimos en el resumen de las clases. Y tengo alfa por la corriente del emisor, solo que alfa se considera beta entre beta más 1. Eso lo multiplicamos por el resultado anterior y nos da 9.12. Y ahora para la corriente de la base tengo la corriente la que obtuvimos previamente, la de se me olvidó el nombre. Un resultado obtenido Colector. anteriormente. Colector. Sí, colector, gracias. Entre beta, y eso me dio 1.82 por 10 a la menos 5 amperes. Y bien, para sacar el voltaje del colector, pues hice mi relación aquí de la corriente, que sería 10 menos el voltaje del colector entre los 5 kilos de ohms. Y bueno, aquí haciendo el despeje me da menos 0.456. Y ibas bien, pero Ah. está mal la última parte. Sí, ok. Para todo, chicos. ¿Alguien más? Lázaro, ¿ya lo corregiste? ¿O alguien más que ya lo tenga? A ver, yo. Ya vi el error, pero como Abraham lo estaba presentando, creí que ya lo iba a sacar completo. Iván, no saqué los Iván, ¿tú? Yo no vi lo que presentó Abraham, pero a ver si. Ok. Mentiras. No, pero estaba tomando foto al mío. Espera. Nah, sí, claro.
A ver. Listo. Ya debe estar viendo la pantalla, ¿no? Sí, ya. Bueno, entonces la corriente del emisor, pues igual, ¿no? Lo que ya nos daban de menos 0.7 menos 10. Entre la resistencia, pues 0.93 miliamperes. Sí. Y después podemos sacar la corriente del emisor, bueno, la corriente de la base. Con la fórmula de la corriente del emisor despejamos y da 18.23 microamperes. Después podemos sacarla del colector también, con lo de alfa y E. Y esto da 911.76 microamperes. ¿Y qué hago después? Después nos pide nada más Voltaje. PC. Entonces podemos usar la fórmula de que la corriente en el colector pues es igual a los 10 que tiene la fuente de arriba, menos lo que cae, que es el voltaje que yo quiero, entre la resistencia de 5, y despejo esta cosa, y me da 5.441. Sí. Ok. Entonces sí, el que está bien, el último cálculo ahí fue la diferencia entre Abraham y Iván. Sí, no sé despejar, profe, pégueme. Sí, fue el- Yay. Ok, entonces Iván tiene ese punto. Oh, ¿Alguien tiene dudas de la solución? De todos los demás, ¿alguien tiene dudas? ¿Quieren que lo hagamos paso a paso? Quien no haya entendido alguna de las soluciones. Las últimas eran, bueno, desde Lázaro iba bien, pero se equivocó en un signo. El procedimiento es siempre que tengan, acuérdense que la clave de todo son las resistencias, ¿no? Entonces, cuando hay resistencia en el emisor, casi siempre va a ser ese el lugar por donde vamos a empezar, o a veces si está en la base, pues siempre la base y el emisor es hacia donde ustedes se deben de dirigir para empezar los análisis. Entonces, hubo las dos ideas. Entonces, nadie tiene dudas para continuar con otro ejercicio. Seguros todavía son, hubo tres que, bueno, cuatro que lo intentaron. Tres siguieron bien el camino ahí, pero se equivocaron en algunas cuestiones ahí de despejes. Los otros 10, ¿alguien tiene dudas? No, 9 o 10. No, profe, todo bien. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la misma dinámica para este segundo. Este tiene un poquito más de complejidad. Entonces, ahora van por 1.5 extra con ese, el que lo resuelva primero. Ya está compartiendo pantalla. Perdón, no le he compartido, tienes razón. Si no, sí estaba complicado. Sí, listo, ahí está.
Profe, pero RC, o sea, ¿solo tiene que ser un valor o puede Sí. ir cambiando para obtener de 50 a 150 No. del beta? No, solo un valor. Un mismo valor que les garantice todo ese rango. Ok, gracias.
¿Alguien tiene ya la solución? Les queda un minuto ya más, sino para yo explicarles. Ya, profe, nada más deme ese minuto. Ok. Lo voy a tomar foto. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Creo. Sí, nada más Sí. amplifícalo un poco. Sí. Bueno, aquí consideré primero, como aquí tenemos una resistencia en la base, pues quise sacar la corriente. Pero bueno, aquí no se saca directo. Recordé que, bueno, estuve checando en los apuntes de que en voltaje de base emisor se medía en 0.7. Ok. Entonces ahí saqué la corriente y me dio 0.043 miliamperes. Ok. Y pues me fui a los valores extremos que consideraba beta. Entonces, pues para sacar la corriente del colector es beta por la corriente de la base y pues me dio 6.45. Y bien, vimos en una clase que para que esté en la región activa tiene que estar el voltaje de colector emisor, tiene que ser mayor o igual a 0.3. Entonces aquí lo que hice fue un análisis de malla en esta parte de aquí. Sí. Entonces pues me quedaba -10 más esto de aquí. Entonces eso lo hice como para sacar la resistencia, pero lo que ocupamos es esto de aquí. Entonces ahora que tuvimos la resistencia me dio un valor de 0.3 para el valor de con beta 150 y para el beta de 50 es el mismo procedimiento. Nada más aquí me quedó la IC de 2.15 igual siguiendo esto de aquí. E igual se hace el análisis de malla y aquí me dio 6.8 volts. Ok, ahora está bien, todo bien. A ver, Entonces, ¿alguien tiene dudas en el análisis?
Ahí pues la clave es exactamente lo que mencionaba Abraham, ¿no? El elegir los valores límites tanto de voltaje, que era el punto 3, que es el que les había mencionado yo, que es el límite antes de pasar a la región de saturación, y considerar la corriente más grande, ¿no? Porque la corriente más grande en el colector es la que nos generaría más caída de voltaje en la resistencia. Entonces, como lo que íbamos a dejar fijo era la resistencia, pues necesitábamos elegir el valor más grande de corriente de colector y ese se lograba efectivamente considerando la beta más grande en ese rango, que eran los 150. Entonces, con irnos a esos valores extremos, pues ya íbamos a asegurar que con una corriente más pequeña, que es la que se debía a la beta de 50, pues nos daría una caída de voltaje más pequeña en la resistencia y por lo tanto eso genera un voltaje de colector mayor a ese límite que se puso de 0.3 para poder calcular la resistencia. ¿Okay? Entonces, esa era la clave del ejercicio, saber identificar bien esos dos límites, ¿no? El de 0.3 y el de la beta más grande, que al final es el que nos genera la corriente de colector mayor. Bien, entonces, ¿dudas? Bueno, este siguiente ejercicio sí se los voy a explicar yo por si hay todavía dudas y al final les voy a dejar uno último para otro punto a ver quién más se lo gana. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar este circuito que tenemos en la figura. Es un circuito amplificador. Solamente que ahí nos están agregando dos capacitores. Esos capacitores nos sirven de acoplamiento y se utilizan para poder aislar la corriente directa de la corriente alterna. ¿Okay? Porque nosotros alimentamos nuestro circuito con corriente directa, que son las fuentes B más y B menos que aparecen ahí, pero además agregamos una señal que queremos nosotros amplificar, que es BI, y para que el circuito funcione adecuadamente y evitar problemas a la hora de agregar la señal, en la práctica se deben agregar este tipo de capacitores de acoplamiento. Entonces, el que viene señalado como el capacitor C1 nos sirve para acoplar la señal de entrada con el amplificador. Y el de la salida, que sería el capacitor C2, ese nos serviría para acoplarlo con las cargas o con las demás partes de un circuito que ustedes tengan, ¿no? Entonces, para este caso vamos a considerar que esos capacitores están elegidos de tal manera que funcionen para cualquier frecuencia o cualquier señal. ¿Okay? Entonces, nos vamos a ir al valor ideal. El valor ideal del capacitor, pues va a ser aquel que me permita bloquear la corriente directa, es decir, que no pase la corriente directa por ahí, que se comporte como un circuito abierto, y que se comporte como un cortocircuito para la señal, ¿ok? Para cualquier frecuencia que tengan de señal, eso se comporte como un cortocircuito, ¿no? Entonces, esa es la clave a la hora de elegir los capacitores, que para corriente directa se comporte como circuito abierto y para la señal o la corriente alterna se comporte como un cortocircuito. ¿Okay? Entonces, circuito abierto y cortocircuito es la clave en la elección de esos capacitores. Ya en la práctica, esos capacitores se deben elegir en función de la frecuencia de la señal que ustedes van a poner a la entrada. ¿Okay? De tal manera que garanticemos que la señal pueda fluir a través del circuito. ¿Okay? Entonces, para este ejemplo, lo vamos a considerar que sus valores son adecuados, de manera que logremos eso que les decía. Para la corriente directa se comporta como un circuito abierto, para la señal se comporta como un cortocircuito. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda sobre esos capacitores? Bien, entonces lo que queremos usar aquí es
un modelo de pequeña señal. Entonces, lo que vamos a hacer primero, que si recuerdan los pasos que les había mencionado, primero debemos hacer el análisis de polarización. Entonces, cuando hacemos el análisis de polarización, pues esto va a estar trabajando en corriente directa nada más, ¿ok? Por lo tanto, pues este capacitor se va a comportar como un circuito abierto y este también, ¿ok? Por lo tanto, no va a haber ningún flujo de corriente en ambos capacitores, ¿ok? Las corrientes en ese par de capacitores serían 0, ¿ok? Y entonces voy a analizar nada más el comportamiento del circuito considerando lo que tenemos ahí, ¿no? Bien, entonces definimos también las terminales del transistor, porque también recuerden que después vamos a usar el modelo. Entonces, ¿qué tipo de transistor estamos considerando? ¿Es un NPN o un PNP? PNP. Es un PNP, ¿no? Entonces, recuerden que las fórmulas van a ser igual, lo único que va a cambiar van a ser el orden en el que ustedes escriben los subíndices, ¿ok? Antes, en los ejemplos anteriores estábamos trabajando con NPN, entonces el voltaje se escribía voltaje base emisor. Aquí nada más le vamos a cambiar a que se llame emisor base, ¿ok? Entonces, ¿cuál es nuestra suposición? Pues nuestra suposición es que está polarizado directamente, por lo tanto, ¿cuánto vale ese voltaje? Los 0.7 volts. 0.7. Exacto, 0.7 volts. ¿Ok? Entonces, de ahí ya sabemos entonces que si aquí tengo tierra, pues la base está a 0 volts y el emisor debe estar a 0.7 volts. ¿Ok? Entonces, este es el voltaje de emisor y este es el voltaje de base. ¿Ok? Esto ya lo conozco yo de la que estoy haciendo. ¿Ok? Después yo les decía que lo que tenemos que obtener son las corrientes, dependiendo de la configuración, ya sea la corriente del emisor o la corriente de la base. ¿Okay? Entonces, para este circuito en particular, ¿cuál es la corriente que puedo calcular? ¿La del emisor o la de la base? La del emisor. Sería la del emisor, que es donde yo ya conozco los voltajes que están aplicados a esa resistencia. Bien, entonces calculamos la corriente de emisor, que sería la fuente B más, menos el voltaje de emisor, entre la resistencia de emisor. ¿Okay? Entonces sería 10 volts de alimentación, 0.7 en el voltaje de emisor, y la resistencia es de 10 kilo ohms. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la corriente en el emisor? $0.93 mili. Okay. Entonces tengo 0.93 miliamperes. Okay. Después de ahí, pues tenemos que usar las relaciones, ¿no? En este caso,
lo que nos interesa conocer, pues en específico sería el voltaje de colector. ¿Por qué nos interesa el voltaje de colector? Porque donde nosotros verificamos que esté polarizado directamente o inversamente las uniones es conociendo los voltajes de emisor, base y colector. ¿Okay? Yo sé que para un transistor de esta configuración que es PNP, pues lo que yo debo obtener es que el voltaje de emisor es el más grande, el de la base es el valor intermedio y el valor más bajo de voltaje debe ser el del colector. Y con eso yo ya estaría garantizando que la unión emisor-base está polarizada directamente y la de base-colector está polarizada inversamente. ¿Ok? Entonces, para poder calcular el voltaje de colector, lo que necesitamos conocer es la corriente que circula por RC, que es la corriente de colector. ¿Ok? Por lo tanto, debo de buscar dentro de las fórmulas la que me relaciona la corriente de colector con la corriente de emisor, ¿no? Y que habíamos dicho anteriormente que era la de alfa por IE. En el problema no nos están mencionando el valor de la beta, ¿ok? Entonces vamos a usar uno de los valores típicos que hemos usado en otros ejemplos, que es el de la beta de 100, ¿ok? Entonces vamos a elegir la beta de 100 recordando que alfa sería beta entre beta más 1. Entonces sería 100 entre 101 por 0.93 miliamperes. Y pues entonces les va a quedar aproximadamente 0.92 miliamperes. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces después tendríamos que la corriente de colector pues, sería el voltaje de colector, considerando el sentido de corriente que puse yo ahí, sería voltaje de colector menos el voltaje B menos entre RC. ¿Ok? Pero lo que queremos conocer es BC, entonces hay que despejarlo y nos quedaría entonces que BC es igual a B menos más IC por RC. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces ya nada más sustituimos los valores que serían menos 10 de la fuente B menos, la corriente de colector que es 0.92 por 5 kilos. ¿Okay? Ahí no puse los miles y los kiles, considerando que en la multiplicación se cancelarían. ¿Ok? Y
entonces el voltaje que les va a quedar en el colector debe ser aproximadamente 5.4 volts. ¿Ok? Cumpliéndose lo que habíamos dicho, aquí tenemos en el emisor 0.7, en la base 0 y en el colector un valor más bajo que son menos 5.4 volts. Y solo recuerden que hay que verificar que el voltaje entre emisor y colector sea al menos de 0.3 volts, ¿no? Que en este caso sería 0.7 menos 5.4, entonces nos daría 6.1, ¿no? O si lo hacemos al revés, nos tendría que dar un valor que esté más por debajo de los menos 0.3, ¿no? Considerando esta configuración, entonces sería, si lo mido de colector emisor, menos 5.4 menos 0.7 nos daría menos 6.1, ¿no? Entonces al final el valor absoluto de ese voltaje es mayor a los 0.3, que es el límite que tendríamos para no estar en saturación, ¿no? Entonces, por lo tanto, este transistor está polarizado adecuadamente. ¿Ok? Bien, entonces lo siguiente sería elegir un modelo de pequeña señal. Entonces, yo les dije que había dos opciones y también dos alternativas dentro de esas mismas, ¿no? Que era, bueno, cuatro, considerando que puede ser que la configuración dependa mejor de la corriente, de una corriente o de un voltaje, y además si se va a considerar el efecto Early o no, ¿no? En este caso en específico, al final nos están diciendo que podemos despreciar el efecto Early. Y esto es también porque no nos están dando un valor de voltaje Early o VA. Por lo tanto, vamos a considerar únicamente las opciones que no tienen RO. ¿Okay? Y dentro de esas opciones, yo tengo primero dos alternativas del modelo, el modelo Pi híbrido o el modelo T. ¿Okay? Entonces, para esta configuración, ¿cuál creen que debemos utilizar? El T, ¿Por qué el T, Victoria? Sí es el T, pero ¿por qué? por lo de la resistencia en el emisor. Exactamente. Acuérdense que la clave es la resistencia de emisor. Que en este caso, pues nuestra resistencia de emisor es esta resistencia de 10 kilo ohms. Okay. Esta es la clave, ¿no? Si existe una resistencia de emisor, pues yo les dije, es recomendable utilizar el modelo T. ¿Ok? Y para el modelo T, pues vamos a calcular primero el valor de GM, ¿ok? Que decíamos que es la corriente de colector entre el voltaje térmico. La corriente de colector que obtuvimos pues es de 0.92. Y el voltaje térmico, pues consideramos el valor a temperatura ambiente, que era de 25 milivolts. ¿Okay? Y eso les va a dar una GM de 36.8 miliamperes por volt. ¿Hasta ahí alguna duda?
Bien. Después, para el modelo T, necesito calcular una RE minúsculas. Acuérdense de no confundirla con la RE que tiene ahí nuestro circuito de polarización. ¿Okay? Y esa va a estar dada por el voltaje térmico y la corriente de emisor de polarización, es decir, la de corriente directa. Entonces, de nuevo, 25 milivolts y los 0.93 que obtuvimos para la corriente del emisor. ¿De cuánto les quedaría entonces su RE? De 26.88 ohms. 26.88 ohms. Ok. ¿Dudas? Bien, entonces voy a eliminar, para despejar un poquito aquí, lo que hicimos ya de análisis de corriente directa. Bien, entonces recuerden que ahora lo que yo voy a considerar es que nuestro capacitor ahora está funcionando para el caso de corriente alterna. Entonces, para el caso de corriente alterna, estos ya se transforman en cortocircuitos y entonces, en el caso de la corriente directa, eliminamos nuestras fuentes, ¿no? Entonces, ambas fuentes pues deben de ser conectadas a tierra, considerando que ambas son fuentes de voltaje y lo que hacemos es ponerlas en corto. ¿Ok? Y pues atentos nada más a escribir bien nuestro modelo, identificando cada una de las terminales del transistor. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dibujar el modelo, nuestro modelo T. Para este caso, ¿no? Entonces vamos a tener igual en el mismo orden, arriba emisor, en medio base y abajo colector. ¿Okay? Y quedamos que el modelo que vamos a usar es el modelo T, entonces entre el emisor y la base va conectada la resistencia RE que calculamos y del otro lado va una fuente de corriente. ¿Okay? Según la configuración que tenemos, ¿qué es lo que nos sirve como variable? ¿Una corriente o un voltaje? Voy a conectar lo que está externamente, ¿no? Al emisor, ustedes tienen primero una resistencia, que es la RE con mayúsculas, y que va a estar conectada a tierra, y a esa misma terminal, pues por el cortocircuito en el capacitor, lo que llega es la señal, ¿no? Entonces tendrían aquí una señal. Y les recuerdo que la clave de aquí es el tipo de divisor que nos queda. ¿Okay?
Entonces, ¿qué tipo de divisor les queda entre las resistencias? Divisor de voltaje. ¿De voltaje? ¿Seguro? ¿Están de acuerdo que es un divisor de voltaje? Primero tenemos una malla. Y Pero como tal, pues no, entre las dos, este par de resistencias, ¿no? ¿Que tienen un divisor de voltaje o un divisor de corriente? O sea, entre la resistencia sí es de corriente, pero como vi la fuente de voltaje, pues pensé en, pues, voltaje, pero pues sí, serían las resistencias, un divisor de corriente. Exactamente. Entonces, lo que ustedes pueden calcular fácilmente entre estas dos es la corriente por estar en paralelo. ¿Ok? El cambio sería si están en serie conectadas las dos resistencias, que era como el ejemplo que vimos la clase pasada. Ahí nos quedaban en serie las dos resistencias y entonces pues lo que era más fácil de encontrar era el divisor de voltaje y entonces nuestra fuente dependiente dependía de un voltaje. Entonces, en este caso vamos a considerar la que depende de la corriente, que para el caso del modelo T es el producto de alfa por IE, ¿ok? Donde IE es la corriente que circula por esta resistencia. ¿Ok? Y estaría ahí ya completo nuestro modelo. Ya hice también la conexión de la resistencia de colector hacia tierra. ¿Ok? Ahí ya lo tenemos entonces listo para calcular entonces las ganancias. ¿Ok? Bien, entonces, pues decíamos que lo que nos quedan ahí son divisores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularían el valor de la IE? ¿Qué voltajes tengo entre las terminales de esa RE? También considerando el sentido que le puse. Pues sería 0 y el voltaje del emisor, ¿no? Entonces sería 0 menos BI entre RE. ¿Ok? Por lo tanto, esta la calculan como menos BI sobre RE. ¿Ok? Y donde vamos a medir la salida es acá en el colector. Este es nuestro voltaje de salida, considerando que queremos obtener la ganancia de voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo ahora el VO? Para ahora sí, entonces, relacionar voltaje de salida con voltaje de entrada, que es nuestra ganancia. Pues sería menos alfa IE por RC. Entonces sería la corriente que circula por aquí, que es efectivamente la misma corriente por estar en serie estos dos. Entonces sería alfa por IE negativo, considerando que estamos considerando VO con terminal positiva aquí. Entonces van al revés los signos, por eso es negativo. Entonces corriente por resistencia, que en este caso es RC. ¿Okay? Y para relacionarlo entonces con el voltaje de entrada, simplemente sustituimos, ¿no?
Entonces serían al menos alfa, y luego aquí va menos BI entre RE y RC. Ok, entonces nos quedaría que BO es igual a alfa por RC entre RE por BI. Y eso nos da como resultado que la ganancia de voltaje BO entre BI es simplemente alfa por RC entre RE. Y sería entonces 0.99 del alfa. RC son 5 kilo ohms. Y RE es 26.88. ¿Cuánto les da entonces de ganancia? Da 184.1. Y esta sería sin unidades, ¿no? Volts, bueno, volts sobre volts. Bien, entonces, ¿dudas en este análisis? Bien, entonces, si no hay dudas, aquí está el último para terminar. Entonces, quien lo resuelva en 15 minutos les voy a dar, pues vamos a subir a 2 puntos por el último ejercicio. Pues tienen 15 minutos y el que lo termine tiene 2 puntos extras del examen pasado.
Bien, ¿alguien pudo obtener algo? Bueno, entonces nada más les voy a anotar aquí los resultados para que practiquen, lo terminen y si hay dudas lo vemos la siguiente clase. Esos serían para los voltajes base, emisor y colector. Esos serían para GM, RPI, RO. Y la ganancia es de menos 77. Y si desprecian RO, va a aumentar 3.9% ese valor. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre polarización o el uso de los modelos de pequeña señal? Bueno, algunos de ustedes me han estado preguntando sobre las prácticas adicionales, entonces voy a activar en el transcurso del día de hoy las últimas dos prácticas de diodos y transistores. Y como les había dicho, esas van a ser opcionales nada más para que las entreguen quienes quieran aumentar su calificación. Entonces no están obligados a entregarla. Y pues trataré que la fecha sea una semana antes de lo que sería la entrega del proyecto final para que no interfiera con eso. ¿Ok? Entonces todavía tendrían como 2 semanas para hacer una o las dos, si quisieran, las que ustedes decidan hacer. ¿Ok? O si no las hacen, pues no hay ningún problema. Solamente nos faltan ver, creo que son 3 temas de esta unidad. Entonces también, más o menos por esas fechas, en 2 semanas estaríamos haciendo el último parcial. ¿Ok? Entonces, para que vayan practicando y nos vemos entonces el jueves. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Que estén bien. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.